Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Punto. Tú te olvidaste de Dios al no obedecer los mandamientos. Robaste, fornicaste, adulteraste, te drogaste, sí, te robaste la mujer del otro. Porque también eso es robo. Al empezar a ver la mujer del otro, ya la estás codiciando. Y ya le estás silbando. Ya le estás diciendo cómo está. Y entonces, estás codiciando lo que no es tuyo. Tú tienes tu esposa. O tú no estás casado, pero aquella sí respeta. No es tu mujer. A tu mujer tú le puedes decir las cosas más bonitas que tú quieras. Puedes hacer todo lo que tú quieras con ella, siempre y cuando sea en forma santa. No la lastimes. No la insultes. No le dañes. Pero cualquier cosa para que le haga sentir bien está perfecto. Que si le vas a agarrar el dedo izquierdo, no ve si lo puedes hacer en la Biblia, por Dios. Mientras ella se sienta a gusto con lo que estás haciendo, perfecto. ¿Le desagrada lo que vas a hacer? No lo hagas. Todo es en forma santa, respetando al otro, amando al otro. Eso es el amor. Dios quiere que haya cordialidad, armonía entre la pareja, entre los hermanos. Hay felicidad entre los que hacen la santidad. Hay respeto. No hay riñas. ¿Y en cuántos templos van y se están peleando por unas llaves? Porque quieren tener el poder de esto y del otro. ¿Está el Espíritu Santo de Dios ahí en esas personas? No. Se están peleando a ver quién se queda con las finanzas, el dinero. ¿Cuál es lo que realmente están buscando? A ver, ¿quién va a ser el que va a hacer las cosas para que reciba el dinero? A ver, yo una vez fui a un templo y había un disque hermano que llegaba justo cuando iban a hablar de los dineros. Ella sabía, ya lo tenía bien calculado. Llegaba y yo les hago esto, yo voy a traer la central esto, yo voy a traer el otro. Nada más denme el dinerito y yo voy corriendo. ¿Cuál es su objetivo realmente? Ir a ver la palabra de Dios, aprender. ¿Realmente están guardando el sábado? Porque además, el mandamiento claramente te dice, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Pero reposar de tus trabajos, del día a día, de tus negocios, sino que sean trabajos de Dios. Ahí no hay pecado, cuando tú trabajas para Dios. Pero estos están viendo sus negocios dentro del templo. ¿Están descansando? ¿Están reposando el séptimo día? ¿De qué sirve que estén en el templo de tarde a tarde, como ellos dicen? Yo a veces les pregunto, porque luego me dicen, porque no llego al templo, me dicen que no llegué, que hay que guardar el sábado, me tachan de pecador, porque no fui desde la mañana, o no fui ese sábado, o tiene tiempo que no llego. Piensan que ya uno se va al mundo. No se dan cuenta ellos que si no voy a esa congregación, fui a otra congregación, y si no fui a esa congregación, fui a otra congregación, a predicar, a enseñar a los hermanos. Sí, porque yo no me paro en el púlpito. Yo voy entre las bancas con el hermano 1, el hermano 2. Oye, ¿ya ves lo que dice las Sagradas Escrituras? Ya no fui a la congregación de allá, más allá. Pero estoy en esta congregación donde Dios me permitió estar. O estoy con mis propios hijos, enseñándoles la palabra de Dios. Viendo un programa de la palabra de Dios. Pero a veces la mujer quiere cambiar las cosas, pues no queda otra que irse de ahí y llegar al templo tarde. Porque Satanás le metió en su corazón el que no me dejara. Pero nosotros tenemos que ser más astutos. ¿No me lo vas a permitir? Bueno, vámonos todos. Vamos al templo. ¿No quieres saber de la palabra de Dios? Me voy. Y llego al templo 1, 2 o 3 a predicar o a que mis hijos aprendan algo.
Ya, ya en estas alturas se vuelve peligroso ya llevarlos a cualquier templo. Tiene uno prácticamente ir viendo a dónde los lleva. Por eso es que ya no va a uno a los templos a donde acostumbraba ir, donde uno podía predicar. ¿Por qué? Porque ya ahora los que reciben también la doctrina son ellos. Y ya se vuelve más delicado. No debe ser estricto. Y saber, por lo menos en los lugares donde va yendo, dónde va a dejar a sus hijos. Porque esto mismo van a aprender. Y preguntar, eso es importante, preguntarles de la palabra de Dios. Aquí en casa yo les hago que escriban 3 versículos. Si es posible que los traduzcan. Pero es importante que lo vayan explicando también con los hechos, para que tengamos autoridad el día que tengan una falta, les puedes decir, tú, ¿cuándo me has visto hacer esto? Que cuando un hermano te venga a decir, no hay ningún justo, todos pecamos, a ver, dime tú, ¿qué pecado me estás viendo a mí? De ese tamaño, tienes que tener la autoridad. Pero si tú eres ladrón, ¿cómo le vas a decir qué pecado ves en mí si todo el mundo te conoce, lo borracho, lo mentiroso que eres? No tienes autoridad. A nuestro Señor Jesucristo no era porque gritara más, pegara más, zapateara más, no. ¿Cuál es la autoridad que tenía? La de Dios. ¿Pero por qué? Porque obedecía los mandamientos de Dios. A él no le podían señalar nada. ¿O era mentiroso? No era mentiroso. ¿Fornicario? Pues tampoco. ¿Se daba golpes de pecho? No. Aquí mi esposa me dice, es que muchos se dan golpes de pecho. A ver, dime dónde. A mí me lo estás diciendo, dime cuáles son los golpes de pecho. Si me dices a mí golpes de pecho, quiere decir que yo digo y no hago. Dime que no he hecho. Que tengas esa autoridad. A ver, que se quede muda. La persona que te está tratando de señalar algo, que se quede mudo. A ver, dime. Cuando alguien te quiera detener, tú tengas la autoridad de decir, señálamelo, que seas íntegro, que no tengan con qué señalarte. Entonces tienes esa autoridad, la misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque no pecas igual que ellos. Sí puedes llegar a pecar, pero pecados de no de muerte, en las que se te salió el enojo. Pero se te salió el enojo, terminaste del enojo, pides perdón a tu pareja, a la persona, se acabó. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Obrar bien por el mal recibido. Antes, cuando yo era del mundo, me la hacían y yo la hacía, doble y triple. Y en la forma que correspondíamos era con pura maldad. Nosotros ya ahora ya no. Claramente aquí, si la Biblia te dice, vas a ir al infierno, pues créele a Dios. Y entonces tus obras empiezan a ser santas porque le tienes ese espíritu de temor que Dios te ha dado. Que sí, Dios te va a castigar. En esta y en la otra. ¿Dónde quieres empezar? Aquí. Tú solito te castigas, aquí si empiezas a pecar. El que va a la cárcel, ¿es porque Dios quiso que fuera a la cárcel? Si antes le dijo que no robara, no matara. ¿Por qué está en la cárcel? Porque no obedeció. Entonces, es lo mismo aquí. Es lo mismo. Si tú quieres ser santo, tienes que empezar a hacerlo. Tienes que obedecer los mandamientos. De lo contrario, ahora sí, la persona te puede decir con toda libertad, te das golpes de pecho. Porque dices que no tomas y mira, eres un borracho. Aquí en la casa estás tirado en el suelo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, no deis
las perlas a los puercos. Sí, así como lo escuchan, no deis las perlas a los puercos. Y me decía mi hijo, ¿a poco los puercos comen perlas? No, hijo, déjate explico. Muchos, fíjense cómo muchas congregaciones no se dan cuenta cómo Satanás, pero los zarandea y ni se dan cuenta. Ellos muy contentos, cante y cante, pensando que van guardando el sábado, pero rompiendo los mandamientos. Y aprendiendo a romper mandamientos. Y ellos, qué bonita prédica, justo a sus pecados. Por eso quedan embelesados. Ahí les enseñan que no le dé las perlas a los puercos, es que no les enseñes el evangelio a la gente. Están siendo doctrinados por Satanás. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sea borracho, sea drogadicto, sea lo que sea. Carnicero, adúltero, fornicario, pues más esos son los que tienen que ser adoctrinados, son más esos. Que si no te hacen caso, bueno, pues allá ellos, allá su pecado, tú ya cumpliste. Pero en estas congregaciones les dicen que darle las perlas a los puercos es no darles el evangelio a la gente mala, nada más a los suyos. Y para variar los suyos, ni las adoctrinan bien. Por lo tanto, van pecando. No, pues sí, cristianitos. Pues nomás de etiqueta, porque de los hechos nada. Nada más aquí tienen la fachita de ser cristiano, pero quedaban apretaditos la ropa. Enseñando gusto, enseñando pompa. Qué bonito. Enseñando sus partes íntimas, apretadísimas. Vienen con unas faldas largas, pero abierto hasta arriba. No, hombre, no, qué santidad la tuya, hija del diablo. Dice, yo sí tengo falda larga. Sí, pero pues, la tienes abierta hasta arriba. Y luego, por si fuera poco, cruzan la pierna, para que se les vea bien la pierna. ¡Ay, qué santitas! No, si no se dan cuenta ni en qué momento se perdieron. A ver quién se ve más guapa, todavía hasta hacen casi competencia ahí. Y ahora tienes a la pintarrajeada número 1, pintarrajeada número 2. Puros payasos tienes allá adentro. No, eso no es santidad. Bien me señalaban que yo era de otra congregación, mis días eran otras, no eran de ellos. Que cuando yo les decía del infierno, nada más era... Y sí captaban la idea. Es que el hermano lo que no quiere es que se pierdan. Por eso predica el infierno. Claro, evidentemente. Para eso lo predicó nuestro Señor Jesucristo, para que no te pierdas. Pero nosotros, dice este ministro, pseudo, pero nosotros no creemos así. O sea, rematando lo de Satanás. ¡Pum! Pero bendito sea el Señor, que no eran todos. No lo niego, la mayoría, pero con los que yo predicaba me daba cuenta quién sí, quién no. Hay unos hasta decían, es que no puedo dejar, las mujeres son mi perdición, las mujeres no las puedo dejar. Ay, ¿cómo es posible? Y estaba dizque cumpliendo el sábado. Qué pena, qué pena de verdad. Pues más vale que te vayas haciendo porque vas a ir al infierno. Ah, yo no creo en el infierno. Pues claro, pues si creyeras en el infierno, lo dejabas de hacer. Sabrías que tenés castigo por tu injusticia. Por supuesto que no creían en el infierno y no creían en Dios. Aunque lo tengan presente, no creían lo que iba a ser Dios. Y siguen sin creer en Dios. Aunque muchos vayan al templo, no creen en Dios, aunque digan creer en Dios. Porque nada más lo tienen presente que existe un ser supremo, pero no le obedecen sus mandamientos. No le creen que los va a castigar en el infierno y después en el lago de fuego. Fíjense lo que dice Salmos 11:6.
Sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre. Porque muchas congregaciones te engañan porque tú no quieres saber la verdad. Te engañan porque como tú no has estudiado la Biblia, no te has documentado, pues eres presa fácil. Y entonces te pueden dar prédicas motivacionales, te pueden decir que el infierno no existe, te pueden decir que Dios no castiga, te pueden decir un sinfín de cosas, que el temor de Dios es puro conocimiento, sabiduría. No, cuando tú le das a nuestro Dios la primera voz, tú abres la Biblia, una, como yo te digo, antigüita, que no sea congregacional, tú abres la Biblia y le crees a Dios lo que te está diciendo en la Biblia. Pero para que Dios te conceda de su conocimiento, ruégale a Dios que te perdone todos tus pecados y tú déjalos de hacer. Cuando tú te arrepientes, te duele, te sientes realmente culpable y mal por todos esos pecados que hiciste, y que conforme leas la Biblia ves otro pecado y te acuerdas, le pides perdón a Dios y no los vuelves a hacer, señal que te has arrepentido de corazón, de verdad. Pero si tú pides perdón en el momento y pasan 2, 3 horas, un día, un mes y sigues haciendo lo mismo, no hay tal arrepentimiento. Por lo tanto, tú sigues teniendo ese pecado. Es importante que si quieres que Dios borre todos tus pecados, los dejes de hacer. Porque por muy malos que sean estos pecados, cuando tú te arrepientes de corazón con Dios, Dios, al ver que ya no lo vuelves a hacer y que le suplicaste perdón, te perdona. No necesitas a alguien que te diga, tus pecados te son perdonados, si tú no los dejaste de hacer. Tú mismo puedes saber si te fueron perdonados o no tus pecados. ¿Por qué? Porque los dejaste de hacer. Pero si tú no le suplicas a Dios con ese arrepentimiento, difícilmente Dios te va a conceder de su Santo Espíritu para que te conceda el que puedas entender las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no se entienden fácilmente si Dios no te lo concede. Dios te lo tiene que conceder. Dios es el que te da el permiso. Si tú no haces lo posible por tener ese arrepentimiento, no va a ser posible que entiendas la Biblia. Y por lo tanto, la leas, no la entenderás. Vayas a una congregación, tampoco podrás entender. Esto es un permiso de Dios. No es de que tú quieras, no es de que tú te esfuerces, es un permiso de Dios. Pero la clave está en el arrepentimiento. Vamos a ver que todo lo que es la Escritura se tiene que cumplir cabalmente, al pie de la letra. Estas congregaciones de las que te hablo, que se dicen aún iglesias de Dios, pues deben tener mucho cuidado. No importa el nombre, porque el diablo se vale del nombre para engañarte. Por eso creó una iglesia católica, por eso creó un Corán, por eso creó una iglesia de Dios. Creó muchas congregaciones que tienen el nombre bonito, que apuntan a una creencia verdadera. Pero ¿cómo podrás tú saber si es verdadera? Pues creyendo lo que lees en la Biblia. Si tú le crees a Dios y antes de cualquier doctrina antepones a Dios en la Biblia, cualquier credo, donde quiera que vayas te van a dar credos, sus puntos de fe, pero deben de estar
siempre, siempre el pilar debe siempre, siempre ser la Biblia. De la Biblia en ver a los demás, no puntos doctrinales y después la Biblia, porque entonces tu referencia está en el punto doctrinal, y cuando tú quieras leer la Biblia, pues no la vas a entender, porque la Biblia tiene su propia interpretación, no necesita de ninguna doctrina. Si tú la lees arrepentido, Dios te concederá de su Santo Espíritu, el cual te explicará, porque tú podrás entender con mucho detalle la palabra de Dios. Así, cuando tú hables con cualquier congregación, se sorprenderán de ti, de la sabiduría que tienes, pero no es tuya, sino que Dios te lo concedió. Dios con su Santo Espíritu te ha dado esa sabiduría, ese conocimiento, pero debe de partir de que tú le creas a Dios. Y de ahí podrás ver cualquier punto doctrinal, cualquier congregación, y te vas a poder dar cuenta de dónde vienen cada uno con sus mentiras. Y te sorprenderás que cuando hables con estas personas, ellos defenderán aunque tú les expliques, señal de que no se han arrepentido de sus pecados. Por eso no lo entienden, por eso se aferran a lo que creen, porque ellos creen a su manera y creen que eso está bien, porque no le han creído a Dios. Por eso, aunque no entienden la Biblia, le creen a su congregación. Por eso, señal de que no se han arrepentido. Fíjense cómo todo se debe de cumplir. Dice Salmos 11, aquí lo vemos, Salmo 11, y también vemos aquí en el 6 lo que dice. Fíjese lo que dice: sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con inviernos de torbellino, será la porción del cáliz de ellos. Fíjense cómo dice claramente: los malos lloverá lazos de fuego y azufre. Y yo te pregunto, ¿cuándo va a ser eso? Si aquí vemos muchos malos que mueren y nunca pasaron a un incendio, nunca les cayó fuego y azufre. Es que después de esta vida va a haber otra. En realidad nunca morimos. Estas congregaciones piensan que se mueren y se van a dormir la siesta, y después despertarán nada más para, si hicieron el mal, morir destruidos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué martirio! Pero no se dan cuenta que Satanás se los envolvió fácil. Aquí dice claramente que los malos lloverá lazos de fuego. Y fíjense lo que dice claramente. Dice que los malos. ¿Y qué dice en Salmos 9? ¿Qué dice en Salmos 9? Pues en Salmos 9, 17 dice claramente: los malos serán trasladados al infierno, todos aquellos que se olvidan de Dios. Entonces, si nos damos cuenta que claramente dice los malos, no dice todos. Y estas congregaciones, Satanás ya los envolvió, que dicen ellos que todos van a ir a parar al infierno, todos, porque Satanás les dijo que la referencia era el sepulcro del infierno. No le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás. Les pasa lo mismo que a Adán y Eva. Eva le creyó a Satanás. Dios le dijo claramente a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto que cuando comiere iba a morir. Y Satanás, ¿qué le dijo? Que no era cierto, que de cierto cuando comiera no iba a morir, y además iba a ser como Dios, y que Dios además era egoísta, que no quería que tuviera lo mismo que Dios. Fíjense cómo es exactamente su misma forma. No te va a castigar, Eva, no va a haber una muerte, tú tranquila. ¿Qué te dice ahora? No, tranquilo, no hay infierno, tú tranquilo, no te va a castigar, mira, te vas a ir a dormir, mueres,
te vas a dormir, despiertas, pero así en un abrirse de ojos, despiertas y te vas al lago de fuego si no la hiciste. Pero como Dios es tan bueno, pues tus pobres pecaditos los va a deshacer. Y ay, pobre hombre, no te preocupes, pobre mujer, te salvaste. Mentira del diablo, es muy hábil. Y si tú no estudias las Sagradas Escrituras, pues vas a caer redondito. ¿Qué mejor es esforzarte? Si tú despiertas en la madrugada, si se te fue el sueño, dale gracias a Dios. Señal de que Dios te está llamando a que estudies la Biblia. Pero ojo, también tienes que hacer ayunos. Las cosas no llegan solas. Nuestro Señor Jesucristo oraba por horas en las noches, no como en estas congregaciones que te dicen nada más 5 minutitos, casi un rezo. ¿Qué les parece? Vamos a decir lo mismo de siempre y vámonos. No. A estas congregaciones, si tú las escucharas, hablan muy bonito, ensalzan a Dios muy bonito, pero te dicen que no te tardes horas. No, una oración debe ser rápida. ¿Qué acaso nuestro Señor Jesucristo era rápido en sus oraciones? Dice que una vez antes de escoger a sus discípulos, a los apóstoles, dentro de sus discípulos, se puso a orar toda la noche, porque quería que Dios le iluminara para escoger a sus 12 discípulos. Y que obviamente es un permiso de Dios el que te conceda el entendimiento para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué escogió a Judas Iscariote? No era muy buena elección. Desde el punto de vista humano, podemos decir que no, pero fue justo lo que se necesitaba, porque debía de cumplirse las Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras decía claramente que el Hijo del Hombre tendría que ser entregado, tenía que padecer por los pecadores. Había que haber un traidor entre ellos. Por eso es importante el ayuno, por eso es importante la oración. ¿Cómo podrás repeler a los demonios si no te entregas a Dios? Es importante que tu fidelidad con Dios sea grande, fuerte, para que Dios te conceda el Santo Espíritu y more en ti, de tal manera que los demonios huyan, porque un demonio nunca va a poder contra un Santo Espíritu. Mas sin en cambio, el demonio sí puede con aquellos que no tienen el Santo Espíritu. Les puede hacer y deshacer. Él puede hacer muchas cosas. Tendremos tiempo para hacer el estudio en la que se ve claramente cómo Satanás, que es un espíritu, tiene control con la materia. De igual manera, los ángeles tienen control con la materia, pero el físico, la persona física, no tiene control contra los espíritus invisibles, de dejarlos a su disposición, vamos a decir, porque cuando uno tiene el Santo Espíritu de Dios, no es uno el que repele a los espíritus malignos, sino es el Santo Espíritu de Dios quien hace eso, porque el santo puede repeler al maligno. Mas sin en cambio un hijo del diablo, con el espíritu maligno, no puede repeler al Espíritu Santo. Jamás. Por eso es que tú puedes darte cuenta dónde viene el poder, si de lo alto o de lo bajo. De lo bajo, el infierno y la escoria, de lo espiritual y de lo terreno. Ahí en el infierno están esos ángeles que desdeñaron
la santidad y a Dios. Y ahora están ahí, donde les gustó estar, en lo sucio, en lo vil. Y de esa misma manera transforman a los humanos. Todo aquel que se comporta como los demonios es su hijo. Todo aquel que se comporta como el Espíritu Santo, como Jesucristo, como los apóstoles, como todos los santos, es hijo de Dios. Porque no es de carne ser hijo de uno del otro. Porque en muchas congregaciones que también no estudian la palabra de Dios ni se arrepienten de sus pecados, tienen la falsa idea que son hijos del diablo porque descienden de Caín, donde Caín es el hijo del diablo porque Eva se metió con Satanás. Háganme usted el favor. Por eso claramente, si no escudriñamos las escrituras, nos vamos a enredar y vamos a caer en cualquier congregación y mentira del diablo. Ningún espíritu puede procrear físicamente. Así que no te vengan a cuentear o a decir que un espíritu del diablo procreó como lo hace un humano. No. Ningún espíritu puede procrear como un humano. Sí pueden tener hijos, pero es en forma espiritual. El único que puede procrear entre humanos son los humanos, a excepción de Dios, porque Dios puede hacer muchos milagros. De ahí, de ese milagro, surgió nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es otro cuento, vamos a decir, otra plática, otra narración, que si Dios nos concede el entendimiento lo podremos platicar. Pero en esta ocasión el tema es el infierno. Y ver cómo los espíritus encarcelados te engañan y te pueden decir que cuando en aquellos tiempos, fíjense cómo no entienden las Sagradas Escrituras, dice que en aquellos tiempos, en el tiempo en que las hijas de los hombres fueron hermosas, los hijos de Dios se metieron con ellas sexualmente. A eso se refieren estas congregaciones. Y crearon gigantes. ¿No es mentira del diablo? Por eso el punto de partida siempre es la Biblia, siempre la Biblia. Porque en diferentes congregaciones tenemos muchas contradicciones. Unos creen que un espíritu se metió con las hijas de los hombres y se acostaron y procrearon a gigantes. Otros creen que los hijos de Dios eran personas que se dedicaban a hacer la voluntad de Dios y que se casaron con mujeres hermosas que eran pecadoras y que a estos dos al procrear hicieron gigantes. Y no, o sea, si le estamos haciendo el atinadero, pues no se trata de atinarle, sino lo que Dios nos concede con su Santo Espíritu. Por eso es importantísimo que nuestra base sea la piedra, que es nuestro Dios, que nos dejó una roca muy grande, fuerte, que es la Biblia. La Biblia, si nosotros partimos de la Biblia, vamos a poder discernir de lo que viene de Dios, de lo que viene del mal. Pero siempre les voy a recalcar que el arrepentimiento, el ayuno, el hacer el bien, nos va a dejar con nuestro Dios agradable. Y entonces cuando nosotros estamos en comunión con Dios, pues nuestro Dios nos concede de su conocimiento, y es ahí donde nosotros podemos discernir que si nosotros le creemos a Dios, podemos saber la verdad. Nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre del pecado, porque sabremos de dónde procede el pecado, la mentira y todo engaño de Satanás.
Por eso es que ahí podemos nosotros discernir de dónde vienen las diferentes doctrinas. Las doctrinas están disfrazadas con iglesias de Dios, y no es así. La iglesia de Dios está en la Biblia, no en ningún grupo que se autodenomine iglesia de Dios, o grupos que se digan que es la única y verdadera columna y apoyo de la verdad. Los católicos dicen que son la columna y apoyo de la verdad. Los de la iglesia de Dios, que hay muchas iglesias de Dios, grupos que se denominan así, se dicen columna de la verdad, y muchos se dicen columna y apoyo de la verdad, pero si van en contra de lo que dice la Biblia, ¿son columna y apoyo de la verdad? Claro que no. La única columna y apoyo de la verdad está en la Biblia. Por eso nuestro Dios nos la dejó, para que de ahí creamos nosotros. ¿Cómo es posible que creamos que uniendo a un ser invisible con una mujer física vayan a procrear? A Caín, por ejemplo, y a todos los hijos del diablo. Si así fuera, ¿cómo podríamos predicarle a un hijo del diablo que deje de ser hijo del diablo? ¿Podrá cambiar si es por genes? A ver, yo te predico, ¿sabes qué? Deja de ser güero, conviértete a ser moreno. ¿Vas a poder cambiar? En absoluto. Si Dios no está peleado con la realidad, Él hizo nuestra realidad. Dios hizo lo material. ¿Cómo vamos a decir sandez y media? Que porque se une un espíritu invisible con una mujer visible van a procrear gigantes. ¿O cómo van a creer ustedes que de una persona santa se case con una persona guapa van a procrear gigantes? Si Dios no está peleado con la realidad, es la realidad misma que hizo nuestro Dios. Si en nuestros tiempos alguien santo tiene hijos con una mujer hermosa, ¿va a tener gigantes? Claro que no. Pero estas congregaciones dicen cada sandez, cada barbaridad. Se discierne la palabra de Dios en la forma espiritual. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no es un invento mío. Toda la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Los hijos de Dios son los ángeles. Pues por eso cayeron en desgracia, porque estos ángeles pecaron con las hijas de los hombres. ¿Se acostaron con ellas? No. Pecaron con ellas porque les enseñaron a hacer el mal, cuando ellos están para enseñar el bien. Si tú le pides a Dios su Santo Espíritu, Él te va a enseñar el bien. Pero en caso contrario, si tú no haces lo que Dios te pide, obviamente al que estás obedeciendo es a Satanás. Y es como si le pidieras consejo a Satanás. Si tú le pides consejo a Satanás, ¿qué te va a mandar a hacer? ¿El bien? No, el mal. Por eso es importantísimo que tú te arrepientes de tus pecados, que deseches lo malo para que llegue a ti lo bueno. Obviamente es importante que leas la Biblia y le creas a Dios como te lo pide Dios, para que seas un hijo de Dios, porque Jesucristo nos enseñó que si obedecíamos a Dios, también somos hijos de Dios, como lo es Cristo, Hijo de Dios, porque Él dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén.